Volviendo a la pantalla principal, ya empezamos con los datos que nos aparecen. Los tres primeros cuadrados son la red, el armario de baterías y la instalación donde esté instalado el armario. La red te indica toda la potencia que estamos consiguiendo de la red. En caso de ser positiva es que estamos pillando electricidad de la red, y en caso de ser negativa sería que estamos exportando a la red. La batería lo mismo. En caso de ser positiva es que la batería se está cargando. Ahora mismo se está cargando a 1,2 kilovatios de potencia, y en caso de ser negativa sería que está descargando o a la red o al edificio, según los requerimientos. Y por último, el edificio. El edificio te dice un poco la demanda que está teniendo la instalación donde esté conectada. Ahora mismo nosotros estamos demandando unos 5,6, 5,7 kilovatios por aire acondicionado, todas las cargas que tenemos activas. Aquí justo debajo de la red, aquí sí que te dice la tensión que hay en cada una de las fases. De las tres fases que tiene la red trifásica, te está diciendo la tensión, y alternativamente te está diciendo la potencia que hay en cada fase. Aquí vemos un poco en los sentidos, que para verlo de manera más visual, que está siguiendo. Lo azul sería la red, lo verde sería el edificio, las cargas, y lo gris sería la batería. Ahora mismo la red es la que está suministrando electricidad, y una parte se va a la batería porque la está cargando y otra parte se va a las cargas del edificio. Por así decirlo, la red está suministrando a los dos, a la batería y al edificio. Y aquí debajo te dice un poco los parámetros que está teniendo la batería. Pues principalmente tensión. La batería trabaja en unos entre 40 y 50 voltios en continua. Te dice el porcentaje de carga, que ahora mismo se encuentra en un 31,1%. Te dice la corriente que tiene la batería y la temperatura a la que está trabajando. Si pulsamos, entra dentro de cada módulo de batería. Nosotros tenemos 4 módulos y te va indicando todos los parámetros que tiene cada uno. Por ejemplo, aquí me está diciendo ahora mismo que el módulo número 3 tiene algún tipo de información que es bueno saber. Eso habría que meterse luego en parámetros de la batería y verlo. Te dice la corriente, te dice el estado de carga de cada módulo. Alguno no está completamente equilibrado, uno está en 32. Seguramente esto de información sea porque este tiene un estado de carga más elevado que los demás. Pero bueno, te va indicando un poco de cada módulo de batería para ver las características de cada uno y tener una información más detallada. Si bajamos un poco la parte de abajo, tenemos el estado del armario, un poco por el tema de físico. Te dice si la puerta está abierta o cerrada, te dice si el detector de humos está ok o hay algún problema, te dice si los ventiladores tienen algún problema, y si hay algún fallo a tierra. Y si pinchamos, eso aparece una ventana con más información, la temperatura del armario, la temperatura que hay en el exterior y varias información relacionada. Ya por último tenemos unos gráficos donde nos indican varias medidas. Lo voy a ampliar para que lo podamos ver con más detalle. Tensión de las baterías, te dice, sería esta gráfica azul, cómo va cambiando la tensión en función de las demandas que tengamos. Disminuye cuando se está descargando y aumentaría a la hora de cargarse, pero tampoco mucha diferencia. La batería siempre trabaja eso, entre unos 40 y 50 voltios. Tendríamos también el estado de carga, que sería la gráfica verde. Por ejemplo, aquí estaba en un 78%, aquí la hemos estado utilizando y ha ido bajando hasta un 30%, aproximadamente de un 40 a un 30%. Y así veríamos el estado de carga que ha tenido durante las diferentes horas y días. Veríamos un poco también la potencia de la batería, cómo va cambiando en función de si se va cargando o descargando. Vemos los distintos niveles de potencia. Y por último tendríamos la potencia del méter. El méter lo tenemos conectado a la instalación, al edificio. Por lo tanto vemos un poco la demanda que está teniendo el edificio. Aquí vemos que por la noche solo tiene algunas pequeñas demandas residuales, de nevera, de cualquier electrodoméstico o aparato que esté aquí conectado. Y a partir de ya de las 8:30 de la mañana empieza aire acondicionado y empezamos a ver todas las cargas diarias del edificio. Ese sería principalmente los datos de este gráfico, y luego hay un segundo gráfico, como se ve aquí, un gráfico de tensiones, que te dice un poco las tensiones en cada fase. Lo voy a hacer un poco más grande. Este gráfico es un poco más interesante a nivel de parámetros eléctricos. Ves cómo ha ido subiendo la tensión, que va íntimamente relacionado con la frecuencia. Aquí, por ejemplo, vemos un pico de
de tensión en la fase 3 por algún arranque que haya tenido. Si es la tercera fase, seguramente haya sido algún aparato de aire acondicionado, ha tenido un arranque y ha subido la tensión de golpe, pero bueno, ahí ya la batería se encarga de regularlo un poco e intentar mantenerlo con unos niveles normales. Como se ve aquí, hasta 240 nunca ha llegado, aquí sí, aquí sobrepasó un poco, y por debajo 227 es lo mínimo que ha tenido, casi 226, siempre dentro de los límites legales que tiene la red eléctrica española. Y esa sería toda la información de la pantalla principal.